Segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Oremos. Padre nuestro, tenemos delante de ti tu palabra, tu santa palabra. Lámpara es a nuestros pies, una luz en nuestro camino. De la misma manera, Señor, que hiciste maravillas a través de tu palabra, antes hazlo hoy, Señor, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y en la iglesia, Señor, en tu pueblo. Acompáñanos en el estudio. En el nombre de Jesucristo. Amén. La mujer de uno de los hijos de los profetas se dirigió a Eliseo. Mi marido, tu siervo, ha muerto, y tú sabes que honraba al Señor. Pero ahora, para pagar sus deudas, su acreedor viene a llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Yo, tu sierva, no tengo nada en mi casa, excepto una jarra de aceite de oliva, respondió ella. Ve y pide prestadas jarras vacías a tus vecinos, todas las que puedas, no solo unas pocas, le dijo Eliseo. Luego entra, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y comienza a verter aceite de oliva en todas estas tinajas, colocando las tinajas llenas a un lado. Ella dejó a Eliseo, se fue a su casa y cerró la puerta detrás de ella y de sus hijos. Le trajeron las tinajas, y ella siguió vertiendo. Cuando todas las tinajas estaban llenas, le dijo a su hijo, Tráeme otra. Pero él le contestó, No queda ninguna tinaja. Entonces el aceite de oliva dejó de fluir. Ella fue a contarle al hombre de Dios lo que había sucedido. Y él le dijo, Ve y vende el aceite de oliva y paga tus deudas, y tú y tus hijos podrán vivir con lo que quede. Un día, mientras Eliseo iba de paso por Sunem, una mujer rica que vivía allí lo convenció para que comiera. Después de esa ocasión, cada vez que pasaba por allí, llegaba allí a comer. Un día, ella le dijo a su marido, Estoy segura de que este hombre que nos visita regularmente es un santo varón de Dios. Por favor, hagamos una pequeña habitación en el tejado. Podemos ponerle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así podrá quedarse allí cada vez que nos visite. Un día llegó Eliseo, subió a su habitación y se acostó. Y le dijo a su criado Giezi, pídele a la tsunamita que venga aquí. Entonces Giezi la llamó y ella vino a ver a Eliseo. Entonces Eliseo le dijo a Giezi, por favor, dile, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué podemos hacer ahora por ti? ¿Quieres que hablemos por ti al rey o al comandante del ejército? Vivo con mi propia gente, respondió ella. Después de que ella se fue, Eliseo preguntó, ¿qué podemos hacer por ella? No tiene hijo y su marido es viejo, respondió Giezi. Eliseo dijo, pídele que vuelva. Así que Giezi la llamó, y ella vino de pie junto a la puerta. Entonces Eliseo le dijo, el año que viene, por estas fechas, tendrás un hijo en brazos. No, mi señor, respondió ella. Hombre de Dios, no le mientas a tu sierva. Pero la mujer quedó efectivamente embarazada, y al año siguiente, por esas mismas fechas, dio a luz a un hijo, tal como Eliseo se lo había prometido. El niño creció, pero un día, cuando salió a ver a su padre, que estaba con los segadores, se quejó a su padre.
¡Me duele la cabeza! ¡Me duele la cabeza! Su padre dijo a uno de los criados, llévenlo de vuelta con su madre. El criado lo levantó y lo llevó donde su madre. El niño se sentó en su regazo hasta el mediodía, y entonces murió. Entonces ella subió y lo puso en la cama del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y se fue. Llamó a su marido y le dijo, por favor, envíame uno de los criados y un asno para que pueda ir corriendo a ver al hombre de Dios y volver. ¿Por qué necesitas ir a verlo hoy? Preguntó él. No es luna nueva, ni sábado. No te preocupes por eso, respondió ella. Puso la silla de montar en el asno y le dijo a su criado, Vamos, rápido. No te detengas por mí si no te lo digo yo. Así que se puso en marcha y se dirigió al hombre de Dios que estaba en el monte Carmelo. Cuando vio su camino a lo lejos, el hombre de Dios le dijo a su siervo Giezi, Mira, ahí está la tsunamita. Por favor, corre a su encuentro y pregúntale, ¿va todo bien contigo, con tu marido y con tu hijo? Todo está bien, respondió ella. Pero cuando llegó hasta el hombre de Dios en la montaña, se agarró a sus pies. Giezi se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios le dijo, déjala en paz, porque tiene una miseria terrible, pero el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha explicado. ¿Te pedí un hijo, mi señor? Preguntó ella. ¿No te dije, no me digas mentiras? Eliseo le dijo a Giezi, guarda tu capa en tu cinturón, toma mi bastón y vete. No saludes a nadie que te encuentres, y si alguien te saluda, no respondas. Coloca mi bastón en la cara del muchacho. Pero la madre del muchacho le dijo, vive el Señor y vives tú, no me iré sin ti. Así que él se levantó y se fue con ella. Giezi siguió corriendo y puso el bastón en la cara del muchacho, pero no hubo sonido ni señal de vida. Entonces Giezi volvió a reunirse con Eliseo y le dijo, el muchacho no ha despertado. Cuando Eliseo llegó a la casa, allí estaba el muchacho, muerto en su cama. Eliseo entró, cerró la puerta detrás de ambos y oró al Señor. Luego se subió a la cama y se puso encima del muchacho, y puso su boca sobre la boca del muchacho, sus ojos sobre los ojos del muchacho, sus manos sobre las manos del muchacho. Mientras se extendía sobre él, el cuerpo del muchacho se calentaba. Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro de la habitación y luego volvió a la cama y se tendió sobre él de nuevo. El muchacho estornudó 7 veces y luego abrió los ojos. Eliseo llamó a Giezi y le dijo, pide a la tsunamita que venga. Así lo hizo. Cuando llegó, Eliseo le dijo, aquí está tu hijo. Puedes recogerlo. Ella entró, se postró a sus pies y se inclinó hasta el suelo. Luego recogió a su hijo y se fue. Cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en esa zona. Los hijos de los profetas estaban sentados a sus pies, y él dijo a su criado, usa la olla grande y hierve un poco de guiso para los hijos de los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas. Encontró una viña silvestre y recogió tantas calabazas silvestres como le cabía en su manto. Luego regresó y las picó en la olla del guiso, pero nadie sabía que era peligroso comerlas. Se lo sirvieron a los hombres para que comieran, pero cuando probaron el guiso,
gritaron: ¡Hay muerte en la olla, hombre de Dios! No pudieron comerlo. Eliseo dijo: Trae harina. La echó en la olla y dijo: Sírvesela a la gente para que coma. No había nada malo para comer en la olla. Un hombre de Baal, Salisa, se acercó al hombre de Dios con un saco de primicias, el primer grano del año, junto con 20 panes de cebada. Dáselo a la gente para que coma, dijo Eliseo. ¿Cómo voy a servir solo 20 panes a 100 hombres? Preguntó su criado. Dáselo a la gente para que coma, dijo Eliseo. Porque esto es lo que dice el Señor: comerán y aún sobrará. Así que les sirvió el pan, comieron y les sobró, tal como había dicho el Señor. Apreciados amigos, bienvenidos a Reavivados por su palabra. El día de hoy vamos a ver el segundo libro de los Reyes y el capítulo número 4. Este capítulo es impresionante porque está cargado de milagros. Hay muchos milagros, por ejemplo, el aceite de la viuda, el hijo de la tsunamita que nació de manera milagrosa y asimismo resucitó cuando estaba mal y había muerto. También está el milagro de la olla envenenada que fue sanada, la multiplicación de los panes. Son 4 grandes milagros, pero vamos a extraer 4 enseñanzas de este capítulo para nuestras vidas. En primer lugar, los hijos de Dios también pasan dificultades. En el versículo 1 dice: Una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, pero el acreedor ha venido para llevarse a 2 hijos míos como siervos. Esta mujer era viuda, y en aquel tiempo, y como todavía hoy sucede en muchos lugares, cuando fallece la persona que debe, entonces el acreedor cobra a los familiares. Y en aquel tiempo, si no tenían con qué pagar, pues se llevaban como esclavos para pagar con servicio. Y estaba por llevarse a los 2 hijos. Y la mujer se iba a quedar viuda y sin los hijos. Era una situación terrible. Ahora, los hijos que estaban a punto de ser llevados dejarían una situación económica completamente precaria a la mujer. Entonces, habían abusos en esta práctica cuando se llevaban a los hijos del deudor como siervos. Sin embargo, la mujer no se queja. La mujer solamente informa, no dice: ¿por qué Dios es así conmigo? ¿Por qué Dios me castiga de esta manera? ¿Por qué Dios es malo? ¿Por qué a otros les va bien y a mí me va mal? ¿Por qué Dios es injusto? Si mi marido era un hombre de Dios, era temeroso, y en la versión que leímos decía que era uno de los hijos de los profetas. Entonces, esta mujer, que era una mujer de los hijos de los profetas, no se queja. Ella acepta la situación confiando en la voluntad del Señor, pero pide ayuda. Y tú y yo debemos adoptar también esta actitud. Muchas veces nos quejamos de Dios y no sabemos el trasfondo que hay detrás de ello. A veces Dios permite el sufrimiento y el dolor también en los hijos de Dios. Los hijos de Dios también se enferman. Los hijos de Dios también a veces se endeudan, se accidentan, pasan dificultades o algún desastre, pierden, fracasan, etc. Pero como esta mujer, en lugar de quejarnos, busquemos ayuda al Señor y Él va a proveer. Así se ve nuestra fe. Entonces, lejos de quejarnos, queridos amigos, confiemos en el Señor aun cuando los días son malos.
Él te va a ayudar, Él no te abandonará. Él nunca prometió que los hijos de Dios tendrían una vida de color de rosa, que nunca les faltaría el dinero, que nunca se enfermarían y mucho menos que no morirían. Son cosas que pasan a todos, pero la promesa es que cuando pases por el agua, por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por el agua, no te anegarás. Esa es la promesa. No tengas miedo ni te desmayes, porque yo el Señor estaré contigo donde quiera que vayas. Aun cuando vayas a pasar por momentos difíciles, el Señor estará contigo. Esa es la gran diferencia. El cristiano sabe que en medio de las dificultades Dios está para animarlo, para ayudarlo. Y en esta situación apareció Eliseo. La mujer pidió ayuda a Eliseo. Y Eliseo le dice lo que está en el versículo 2, ¿qué puedo hacer por ti? Y ahora vamos a pasar a la siguiente enseñanza. Dios puede hacer maravillas en tu vida con lo poco o lo mucho que tú tengas. En el verso 2 dice, ella respondió, tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa, sino una vasija de aceite. La primera parte de esta oración es una exageración, porque en la casa nunca no hay nada, siempre hay al menos un banco para sentarse, una mesa para poner algo, siempre hay algo. Y la mujer agrega, bueno, por si acaso le diré, tengo una vasija de aceite. Y eso es todo lo que el Señor necesitaba para hacer el milagro. Eliseo le dice, pide que tus hijos vayan y pidan a los vecinos vasijas o cántaros o algunas cosas para colocar ahí el aceite. Entonces, luego de que traen esas vasijas o tinajas, los hijos, todo lo que podían, dice que se iba a encerrar. Y ella empezó a echar el aceite, y el aceite no se acababa. Echaba uno y no se acabó. Y eso estaba maravilloso. El rostro de la mujer empezó a brillar. Trae otra vasija y lo llenó. Trae otra vasija y llenó. Y llenó muchas vasijas. Hasta que dijo, trae más vasijas. Y el niño dijo, bueno, no hay, se acabó. Si la mujer hubiese conseguido 10,000 vasijas, pues hubiese llenado las 10,000 vasijas. La Biblia no dice cuál fue el número, pero dice que fue lo suficiente para pagar sus deudas. Este aceite de oliva era una mercancía primaria allí en Palestina. Este frasco contenía un aceite perfumado, de acuerdo a algunas versiones de la Biblia antigua. Entonces esto explica la rápida recuperación que tuvo la mujer por la deuda, gracias a ese aceite tan especial. No era un aceite ordinario. Depende del tamaño de tu fe, es el tamaño de los milagros que tú vas a recibir. La mujer creyó y consiguió, voy a poner de ejemplo nada más, consiguió 20 vasijas de los vecinos. Y con esas 20 vasijas pagó las deudas. Esa era su fe. La mujer de repente hubiese conseguido, y tal vez hubiese ido a muchas otras ciudades quizás, y hubiese conseguido 100 vasijas, y hubiese tenido muchísimo más. Por eso, depende del tamaño de nuestra fe, es como recibiremos también. Cree las promesas de Dios, y este capítulo trata sobre eso, sobre milagros, de personas que son probadas, y también su fe es probada, hasta dónde llega. En tercer lugar, amigos, cuando Dios promete algo es porque puede cumplirlo sin ningún problema. Luego de esto vemos otra mujer, la Sunamita. En el verso 16 y 17 dice, entonces Eliseo le dijo, el año que viene, por este tiempo sostendrás un hijo en tus brazos. Ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no te burles de tu sierva. Pero en el verso 17 dice, al año siguiente la mujer concibió y dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo le había dicho. Esta Sunamita
Era una mujer que siempre recibía a Eliseo en su casa, hasta que pidió a su esposo que le construya un cuarto con una cama. Pero esta mujer ya era de edad avanzada, al parecer, y no podía tener hijos. Y Eliseo le promete que iba a tener. La mujer dice, te estás burlando de mí. Y a veces creemos que las historias de la Biblia son burlas, que las historias de la Biblia son demasiado buenas como para ser reales. ¿Cómo va a abrir Dios un mar y va a abrir en dos con el agua como paredes a un lado y a otro lado y los israelitas pasaron en seco? Eso debe ser una leyenda. ¿Cómo Dios va a crear solamente con su palabra lo que hay? Y así muchas personas piensan. Pero el Dios que está en la Biblia es un Dios de milagros. Y ese mismo Dios puede hacer milagros hoy día. Muchas personas piden por el restablecimiento de la salud y a veces piden un milagro. Y dicen, Dios ya no hace milagros en este tiempo. ¿Cómo haría un milagro? Pero Dios hace milagros hoy día, actualmente, a través de los recursos que Él ya ha proveído, a través de los consejos que Él ya lo ha dado, a través del don profético. Él hace milagros a través de la reforma pro salud en caso de las enfermedades. Él hace milagros con la economía. Él cambia las circunstancias para que estén a favor de sus hijos cuando pasan dificultades. Ese es el Dios que tú tienes. Él no tiene ningún problema para hacer ningún milagro. Si Él quisiera, lo hace en este instante. ¿Acaso se ha cortado el brazo de Jehová? ¿Acaso Dios se le acabó su poder y lo gastó en el Antiguo Testamento y ahora ya no puede? De ninguna manera. Dios está igual de dispuesto y aún más que antes a hacer milagros hoy en día. Pero tú debes de creer y debes de confiar en su palabra para que sucedan estos milagros. Y la mujer concibió y tuvo un hijo. Luego de esto, el hijo enfermó y murió, y Eliseo volvió a hacer el milagro y resucitó al hijo. Esta mujer vio 2 milagros en su vida. Tú también puedes ver milagros. Nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad racionalista, una sociedad que si no ve, no cree. Pero los cristianos debemos vivir también por fe en este tiempo. Así como antes hubo milagros, hoy también podemos ver. Muchas veces tú de repente ves los milagros que suceden en las vidas de las personas, en la vida de esas personas, y dices, ¿por qué no sucede en mi caso? Ah, bueno, eso sucedió porque esa persona era muy consagrada a Dios, yo estoy lejos de Dios, o de repente Dios no quiere hacer el milagro conmigo. Clama al Señor como la mujer viuda clamó a Eliseo, y Él puede hacer el milagro. Por supuesto que esto depende de Dios, Él hace cuando Él quiere, como Él quiere, pero nunca creas que Dios no puede hacer. De que puede, lo puede, pero depende de tu fe y de la voluntad del Señor. En cuarto lugar, mis amigos, la palabra de Dios se cumplirá, porque Él es fiel a sus promesas. Vamos a ver otro incidente. Ya en la parte final del capítulo, luego del milagro de cómo se cura una olla que estaba con alimentos envenenados, luego otro personaje aparece trayendo primicias de pan que eran de la cosecha, que se debían entregar a los sacerdotes. Pero estos se habían exiliado del reino. Entonces este hombre piadoso toma la comunidad de los profetas como sustituto del sacerdocio y va a entregar parte de su segundo diezmo trienal. Y dice lo que está en el verso 43, le dice Eliseo,
no le dice, ve y dale a la gente, pero en el 43 dice el sirviente, ¿cómo voy a servir esto a 100 hombres? En la versión que leímos al inicio menciona el número 20 panes. Eliseo le insiste, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Y en el 44 dice, entonces el criado les sirvió. Ellos comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Si el criado no servía, no había milagro. Primero va a la acción antes del milagro. Cuando Cristo curó al paralítico, le dijo, levántate y anda. El paralítico hubiese dicho, ¿cómo voy a andar si soy paralítico? Él creyó y dio la acción de moverse, entonces el milagro se efectuó. Tú debes de creer en la promesa, confiar en lo que Dios ha dado y Él hará el milagro. Pero no puede suceder el milagro antes de creer. Primero se cree, primero es la acción y luego viene el milagro. Entonces, queridos amigos, la aplicación para la vida es que el Dios de la Biblia es un Dios de milagros y continúa haciendo milagros hoy en día. ¿Qué milagro tú esperas ahora? Piensa en eso ahora. ¿Tu matrimonio está por convertirse en un divorcio? ¿Tu hijo está enfermo? ¿Hay un problema de salud? ¿Hay un tumor? ¿Hay enfermedad? ¿Hay problemas legales, juicios? ¿Hay deudas? ¿Cuál es el milagro que tú esperas? Clama al Señor. Levántate, ve y arrodíllate ante Dios y dile, Señor, esto es lo que me pasa, necesito este milagro. Si tú quieres, oh Señor, haz el milagro en mi vida como lo hiciste con la mujer viuda, con la tsunamita, con el hijo de la tsunamita, con la olla envenenada, con los panes que se multiplicaron. Tú eres poderoso, Señor, haz el milagro en mi vida y yo me comprometo a seguir tu palabra, a obedecerte, a transformar mi vida. Por favor, Padre, conforme a tu palabra, hazlo. Y Él puede hacerlo. Y eso dependerá también de su voluntad y debes estar dispuesto a aceptar su voluntad, así como había aceptado la mujer viuda la muerte de su esposo. Vamos a culminar ahora con una oración. Querido Señor, te damos gracias porque estos capítulos impresionantes de tu palabra nos dan esperanza. En un mundo sin esperanza donde nos dicen que ya no se puede más, que humanamente no es posible solucionar ciertas situaciones, en ti encontramos esperanza, Señor. Tal vez alguien esté esperando un milagro en su casa, en su vida, en su salud, en su hogar. Señor, conforme a tu voluntad y a tu gran misericordia, haz el milagro y la persona pueda comprometerse a cambiar el rumbo de sus vidas y entregarse completamente hacia ti, oh Señor, y de acuerdo a tu gran voluntad, sea como tú quieras, no lo que nosotros queramos. Sea una u otra cosa lo aceptaremos, Señor, porque siempre quieres lo mejor para nosotros, aunque a veces parece difícil, lo aceptaremos, Señor. Padre amado, bendice a cada persona que escucha tu palabra y en el nombre de Jesucristo crean en ti, Señor. Confiamos y entregamos esta oración creyendo en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén.